Bien, continuando con la serie A la luz de su palabra, ya en el episodio 142, en esta oportunidad pues vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de otro profeta menor, llamado Zacarías. Lleva el mismo nombre del papá de Juan el Bautista, pero no es el mismo personaje. Y como lo he venido haciendo en algunos de los libros últimos que he incorporado, siempre hago una mea culpa y digo, bueno, lástima que no hice esto con todos, porque en todas nuestras Biblias latinoamericanas hay diferentes versiones, hay un prólogo, hay una introducción que explica un poco el contexto histórico del libro o el origen del mismo. Entonces, bueno, vamos a leer para no extendernos mucho de qué se trata este libro del profeta Zacarías. Dice así: al igual que Ageo, Zacarías participó en la restauración del pueblo de Dios y del templo cuando recién regresaban de Babilonia los judíos, aproximadamente en el año 520 a.C. A su vuelta del destierro no se habían cumplido las estupendas promesas hechas por los profetas en el tiempo que estaban cautivos en Babilonia. Por tanto, seguían esperando. Zacarías considera la reconstrucción del templo como un símbolo del nuevo tiempo que ha empezado, y Yahvé se prepara para el día de la trascendental salvación. Las visiones que ocupan los 6 primeros capítulos enseñan a los judíos reunidos en torno a su templo que deben esperar, atentos el día de Yahvé. Ya la segunda parte del libro, a partir de los capítulos 9 al 14, son obra de otro profeta, que vivió 2 siglos después, muy posiblemente cuando el célebre conquistador Alejandro llegó a los pies de Oriente. Él enseña a los judíos que no deben asustarse, la victoria de Dios y la venida del reino tendrán lugar en medio de acontecimientos muy dolorosos. Conocido un poquito entonces el contexto del prólogo del libro, vamos a lo que vamos a reflexionar hoy. El tema de hoy es oír a Dios pero no escucharlo. Cuando uno está en clase, cuando uno estudia, esta frase era muy común en los profesores. Algunos te decían, es que la palabra te entra por un oído y te sale por otro. Eso también nos lo decían nuestros papás seguramente. Y nosotros se lo decimos a nuestros hijos. Pero otra forma de meditar esto es oír, es que, bueno, el sonido, el ruido entra por los oídos. De hecho, es el único sentido o de los pocos sentidos que nosotros no podemos cerrar. Nosotros podemos cerrar los ojos, podemos cerrar la boca, podemos no tocar algo, podemos dejar de oler y respirar por segundos, pero no podemos nunca dejar de oír, salvo que nos coloquemos unos tapones externos. Pero nuestro sistema, nuestro cuerpo no fue diseñado para cerrar los oídos. Eso es interesante reflexionarlo, porque eso quiere decir que Dios, algo que nos invite, y por eso hago mención de esto en el prólogo, es a siempre mantener una actitud de escucha. Oír es que el ruido entre. Escuchar es detenernos a entender qué es eso que está entrando por nuestros oídos y de eso aprender, sacar una enseñanza. No todo lo que entra por los oídos es bueno. Y eso también requiere un discernimiento y una formación, un entrenamiento, una educación. ¿Por qué hago ese contexto? Porque bueno, justamente vamos al profeta Zacarías en el capítulo 1, versículo del 4 al 6 nos dirá lo siguiente: no se porten como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas les gritaban, déjense de andar por malos caminos y no sigan haciendo maldades. Pero ellos no quisieron escucharlos, ni les hicieron caso. ¿Dónde están ahora sus padres? ¿Qué se hizo de los profetas? Pero mis palabras y mis órdenes que yo había dado a mis servidores, los profetas, se cumplieron en sus padres, de tal manera que volvieron a mí y me reconocieron. Yahvé de los ejércitos nos ha tratado como había resuelto, conforme a nuestra conducta y manera de proceder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes de contextualizar esto con la lectura del Evangelio de San Lucas, vamos al pedir al Espíritu Santo, siempre uno hace esto porque es Él el que nos debe guiar de la mano con el Padre y el Hijo, de una majestad, de un poder, de una gloria que es inimaginable. Uno, en estos días he estado viendo historias de ángeles que no tienen nada que ver con Nueva Era, historias de ángeles que aparecen en la Biblia. Algunas son interpretaciones muy fantasiosas, otras quizás más apegadas a una posible verdad. Pero el punto donde yo quiero llegar es que el mundo espiritual, al cual todos estamos llamados a ir, ojo, no es opcional. Esto también hay que decirlo con una verdad de fe, con serenidad. Nosotros no somos corpóreamente inmortales.
todos vamos a morir. Este cuerpo va a descomponerse, va a llegar a un punto en que colapsará. Pero nuestro espíritu no muere, no muere nunca. Y justamente el entender esto es algo que nos debe ocupar, y parte de esto también lo explica este don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. Que ahora todo el mundo con decir, bueno, temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, es tenerle respeto, ya con eso matan todo. Y el temor de Dios es algo mucho más profundo, muchísimo más profundo. Una de las principales cosas que hay que temer, y sí, en el contexto literal de temer, es temer perder a Dios por siempre. Y eso es algo que lo podemos ganar por nuestros propios errores, por nuestras propias necedades y soberbias. No es que Dios esté atento, que a veces lo que es lo contrario a las pruebas de admisión de las universidades. Las pruebas de admisión de universidades, todo el mundo va con una actitud de que va a ser rechazado. Y es un milagro quedar. Por lo menos en mi país es así. En las universidades públicas es así. Pero con Dios es todo lo contrario. Si Dios hiciera una prueba de admisión, su deseo es que todo el mundo quede. Y de verdad que sería una rareza aquel que sencillamente entregó su examen en blanco porque no le interesa estar en esa universidad, que sería el cielo, siguiendo con la metáfora. Entonces, eh, es tan importante el mundo espiritual, el anclarnos, abrazarnos al mundo espiritual, porque además el mundo espiritual también incluye demonios, incluye cosas malas, incluye condenación, incluye tormentos. De esto Jesús habla muchísimo en los evangelios. El rechinar de dientes, donde hay tinieblas, donde hay dolor. Eso existe también. Nuestro Señor, lo he comentado en otras oportunidades, si algo advertía y hablaba mucho era del infierno, de la condenación. De hecho, él mismo dice de su boca, de su santa palabra, él dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, estas enseñanzas tenemos que tenerlas adheridas a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, a nuestras vidas, porque de ello, de todo esto que acabo de decir, es que emana la importancia de escuchar a Dios. Y fíjense que el tema de la escucha no es un tema del siglo XXI, de que estos muchachos de ahora, de que esta generación de cristal, no, no, no. Yo de hecho diría que primero no ha habido una época de la historia humana, por lo menos de la era cristiana, porque yo no me voy a ir tan atrás, pero estos textos que estoy citando son antes de Cristo. Pero vamos a hablar de nuestra era, de nuestra época, era postcristiana, o sea, Cristo en adelante. No ha habido un momento en que la humanidad no haya estado literalmente en caminos perdidos. Y tampoco, hay que decirlo, también hay que decirlo, en cada época, pues Dios siempre ha enviado a alguien a quien escuchar. Cada siglo ha tenido sus santos, unos más famosos, unos más eruditos, unos más iluminados que otros, pero santos al fin, unos centrados en la enseñanza, otros centrados en el servicio, pero que han sabido escuchar la palabra de Dios y se la han tomado en serio. Ahora, la palabra de Dios no es como el chisme. El chisme tiene una particularidad de que yo te cuento algo, tú lo recibes, después tú se lo cuentas a alguien y le agregas otra cosita y le quitas algo, después viene esa persona y se lo cuenta a otro y le sigue quitando y le sigue agregando, y al final lo que terminaba siendo una historia inicial que siempre fue un chisme, termina siendo algo totalmente distinto que también termina siendo un chisme. El evangelio no es para chismearlo, es decir, la buena nueva y todo lo revelado por Dios, porque no solamente es centrarnos en Cristo, que es Dios, que es palabra, que es verbo encarnado, sino también en el Padre y en el Espíritu Santo, que son un bloque, que son una sola naturaleza divina, tres personas distintas, una naturaleza divina. Pero ese mensaje no está para que yo lo reciba y yo lo interprete y lo cambie a mi manera. De hecho, por ejemplo, ahorita yo escuchaba y felicito a Luis Enrique Ascoy, un cantante, cantautor peruano que además ahorita está haciendo todo este apostolado con sus hijos. Y él hacía mención en su cuenta creo que de Facebook y también de Instagram, sobre que ahora está la moral de circunstancias. Hay una posición teológica que no es nueva, que es más hacia lo protestante que hacia lo católico, pero ahora se está adoptando en el catolicismo, que era la moral de circunstancia. ¿Y qué es la moral de circunstancia? Bueno, que no hay una ley que rija la moral humana, sino que cada ser humano tiene sus argumentos y sus circunstancias para pecar o no. Entonces, no podemos juzgar a la gente bajo una misma ley.
Por ejemplo, usted le fue infiel a su esposa, bueno, ya va. La moral de circunstancia dice que, bueno, es que en ese momento estaban peleados y, bueno, se le aprovechó una oportunidad y usted es un hombre y como hombre, pues usted quiso cariño y él recibió el cariño. O la moral de circunstancias, Dios dice, no robarás, pero bueno, yo estoy en una empresa donde todo el mundo roba, además me amenazaron con cárcel si yo no me involucraba en el asunto, entonces yo también tuve que robar. Es una moral de circunstancias. Y la moral de circunstancia entonces llevaría a que ningún sacerdote podría retener la Eucaristía a un pecador confeso público porque, bueno, cada quien tiene sus circunstancias. Y además haría totalmente inútil, prácticamente innecesario, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón o la confesión. Todos esos derivados los explica muy bien Luis Enrique Ascoy y van de la mano con esto que digo. Cuando Dios dice aquí a través del profeta Zacarías, habla de los antepasados de esta generación de Zacarías, que además la principal consecuencia fue el destierro. El pueblo de Israel entendía que se habían sido desterrados porque ellos se habían apartado de Dios y habían perdido su protección. O sea, Dios se aparta del... Ojo, esto es importante también aclararlo. Dios se aparta del pecado, pero no se aparta del pecador. Pero en el pecado Dios no puede obrar. O sea, nosotros no podemos pretender decirle a Dios que se inmiscuya en nuestras impurezas, en nuestras desobediencias, en nuestras faltas de honestidad. Para mí una de las mejores formas de explicar esto es con el pasaje del hijo pródigo. Fíjense que cuando el hijo pródigo se va de la casa, el papá nunca va detrás de él. Jamás. El papá se queda donde está la verdad, donde está la alegría, donde está la gracia, donde está la paz. Pero el papá queda por dentro pendiente de su hijo. Lo espera, no sale a buscarlo. A mí me encanta eso porque yo creo que eso explica mucho la posición de Dios ante el pecado. Desea que vuelva, ora por él, lo extraña, pero no interviene directamente en su vida. Ayer mi hijo de 6 años, que tenemos todas las noches un ratico de catequesis juntos, cosa que amo hacer, de verdad. Él me preguntaba por qué Dios, fíjense ustedes, la pregunta que hacen adultos, y me la hacía este niño de 6 años, me decía que es mi hijo, ¿por qué Dios siendo bueno permite que pasan cosas malas? Porque Él permitió, por ejemplo, que Adán y Eva comieran del fruto prohibido. Entonces mi respuesta inmediata fue porque nos hizo libre, hijos. Y la libertad es que tú decidas realmente, porque deseas hacerlo, porque te nace del corazón, seguir y amar a Dios, y no porque alguien te lo impone. Tú ahorita estás en una fase, le decía yo, donde tengo que educarte junto con tu mamá, hacerte el hábito de ir a misa, entender las obligaciones que tenemos los cristianos. Pero yo no siempre te voy a poder obligar. Cuando tú seas más adulto, más grande, ya quedará por tu propia cuenta pararte un domingo. Le decía yo decir, por ejemplo, hoy es domingo, debo ir a misa a visitar a mi Señor y hacerlo con amor. Entonces justamente de esto se trata. Escuchar no es solamente cumplir con la ley, y esto también lo abarcaba San Pablo. San Pablo eh, explicaba, y muchos de los apóstoles también iban en esa línea, porque para el judío todo era la ley. O sea, pareciera que fuera de la ley no había nada. Dios era ley y Dios no es ley. La ley es parte de la voluntad de Dios, son los deseos de Dios para nuestra vida. Pero Dios es más que la ley. Por eso Jesús decía, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, nosotros no podemos dejar de hacer el bien un día que no se debe hacer nada porque es que la ley dice, no, yo no vivo para la ley. La ley se hizo al servicio del hombre, pero el hombre también trasciende a la ley. Y por eso nosotros los cristianos también decimos que no se puede sobreponer la ley del hombre por encima de la ley de Dios. Entonces, el mensaje aquí principalmente es cómo Dios además siempre aclara, mira, les he mandado profetas, les hablo, está revelado. Yo además lo he dicho en muchas oportunidades, inclusive en otras series que he tenido la oportunidad de compartir por el canal de YouTube y por las redes donde movilizo todo lo de Abrazando Nuestra Fe, que hoy más que nunca nosotros los laicos, los que no somos consagrados desde el punto de vista de vida religiosa, del sacramento del orden, nosotros tenemos muchas facilidades para formarnos y no hay excusas. Nosotros tenemos acceso por internet de manera gratuita al catecismo, a la Biblia, a documentos de los padres de la iglesia, a prédicas, a talleres, a cosas buenas, a cosas de Dios. Entonces no podemos abrazarnos bajo la idea
de que, bueno, no, es que yo no soy cura para estar pendiente de esas cosas, yo no soy experto en teología. De esto no se trata de ser experto, yo tampoco soy experto en teología. Me gusta hablar de estas cosas, pero yo experto en teología no soy. Ahora bien, ¿qué es lo poco que yo he aprendido del tiempo que llevo haciendo este tipo de actividades? Que mientras más uno se apega a lo antiguo, a lo fiel, al mensaje, a escuchar a los apóstoles, a las enseñanzas de San Pablo, a exigirnos y a no justificarnos, a no llamar perfección a la mediocridad, sino siempre con la cabeza baja, sin dañarnos el autoestima, porque esto no se trata de no amarnos, porque entonces empiezan algunos expertos en la conducta humana, es que tú, por ejemplo, lo que estás llamando a la gente es que viva desmotivada, se sientan miserables, se sientan como cucarachas ante los demás. No, yo creo que hay dos posiciones que voy a citar que son muy importantes y lo explican muy bien. María Santísima es el ser humano, y me atrevería a decir, y sé que hay muchos que comparten esa posición, que María es el ser humano que ha tenido para sí en plenitud todas las gracias y dones del Espíritu Santo. O sea, era una mujer realmente dotada de santidad que le tiene que haber brillado de cabeza a los pies, de pureza, de verdad, de rectitud, de buen entendimiento, de buen consejo. O sea, debe haber sido muy sabroso. Y lo es también, me parece que ahorita ya es un plano más místico, más espiritual, pero humanamente hablando, cuando ella caminaba en nuestra historia, debe haber sido muy sabroso haber hablado con María. Pero María, cuando visita a su prima Isabel, en el Magnificat, Lucas capítulo 1, ella justamente lo que dice es, porque ha mirado la humillación de su esclava. Algunas traducciones lo hacen un poquito más con un lenguaje menos de esclavitud, porque ha mirado la humillación de su sierva, pero en realidad es su esclava. O sea, María se autoproclama esclava de Dios. ¿Y qué hace un esclavo? La voluntad de su amo. Santa Catalina de Siena, el segundo ejemplo, ella tenía una frase lapidaria y es una doctora de la iglesia. Ella decía, somos nada con pecado. O sea, imagínense ustedes lo que eso implica. Somos nada con pecado. ¿Ante quién? Ante Dios. Entonces, eso requiere una inyección de humildad y de saber que nosotros necesitamos ser guiados, que nosotros no tenemos las respuestas a todas las cosas de la vida. Usted puede negar a Dios y decir, Dios no creó nada, Dios no existe, como decían estos eh, trasnochados, discúlpeme que lo diga así, filósofos del siglo XIX y siglo XX, no sé si fue Nietzsche o fue Marx, no soy experto en esto, que dijo sencillamente, Dios está muerto, Dios murió. Y era el renacer para él, era el tiempo de la razón, del positivismo, de lo empírico. Este tipo de posiciones, supóngase que compramos la tesis de que Dios no está. Yo no voy a decir que Dios está muerto, porque yo no puedo decir eso. Pero Dios no está, no es real, nunca lo fue. Igual quedan las grandes interrogantes de quién creó el universo, de dónde venimos, qué es infinito, qué es el espacio, por qué la vida es como es, por qué solamente se ha encontrado vida como la nuestra en este planeta. Esas respuestas no están contestadas y se pueden contestar dentro, sí se pueden contestar dentro de la fe, porque hay un plan de amor de Dios para con nosotros. Fíjense, por ejemplo, teorías que me atrevo a decir acá. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la galaxia? ¿Qué es eso que se ve infinito? Y uno pudiera responder, ¿y por qué eso no es el cielo que sencillamente a nuestros ojos mortales y carnales está velado, pero a nivel espiritual? Pues es todo ese universo, ese gigantesco universo donde está el cielo. Muy cerca de nosotros están los ángeles. ¿Y por qué no pensar que el infierno, que además hay teorías de eso, está en todo el centro de la tierra? Esas son teorías. Entonces, lo que tenemos claro es lo que está revelado. Algo tenemos que abrazar. Nosotros no podemos vivir en la comodidad del agnosticismo. Sí, eso no me interesa. Yo me interesa mi realidad presente. Porque la vida se hace, para empezar, muy insignificante. Solamente dar respuesta al trabajar, comer, dormir y llenarnos de placeres. O sea, la vida es mucho más que eso. Es más necesario que nos activemos en cosas más importantes. Ante ese plano de la escucha, del oír a Dios, por ejemplo, hay personas que van todos los domingos a misa, oyen la palabra de Dios, pero no la escuchan. O sea, a mí me pasa muchísimo. En estos días yo estaba escuchando a un sacerdote que estaba explicando lo que ocurre en la misa y sobre todo cuando viene una plegaria
que es posterior, previo al santo. O sea, el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ahí viene toda una plegaria litúrgica. En esa plegaria litúrgica hay una intención universal, una intención particular y una acción de gracias. Yo no había caído en cuenta de esto y a mi edad, a mis casi 42 años que hago esta grabación. Pero me he dado cuenta algo más grave. Cuando he intentado en misa escuchar esta plegaria, hay algo en mí que ya se bloquea. O sea, cuando viene esta parte, hay un botón que me pone en automático, que es como que diga, no le pares a esto, te vuelves a activar cuando venga el santo. Eso es gravísimo. Y me lo cuestiono públicamente. Eso es grave. Porque eso habla de que uno escucha, pero uno oye, perdón, pero no escucha. Y fíjense lo que aquí Jesús argumenta, aquí ya haciendo el enlace con Lucas 11, del versículo 29 al 32. Dice, aumentaba la multitud por la gente que llegaba y Jesús empezó a decir, la gente de este tiempo es gente mala. Piden una señal, pero no tendrán más señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, de igual manera, el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. La reina del sur, aquí empieza Jesús a citar sociedades paganas. Y es importante lo que él dice de estas sociedades. La reina del sur resucitará el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen que Salomón. Los habitantes de Nínive resucitarán el día del juicio junto con la gente de hoy y los acusarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. Cuando Jesús dice aquí tienen ustedes mucho más, se está refiriendo a él. O sea, él le está diciendo, yo soy el Dios que le dio la sabiduría a Salomón. Yo soy el Dios que le habló a Jonás para que fuera a Nínive. O sea, ese Dios soy yo. Entonces, no le perdamos de vista, o no perdamos de vista esta enseñanza. Entonces aquí Jesús, ¿qué nos quiere decir con todas estas palabras que nos está diciendo ahorita? Que estas sociedades paganas, y esto fue lo que detectó rápidamente San Pablo, estas sociedades paganas tuvieron la humildad de escuchar la palabra de Dios y transformar sus vidas, cosa que no hizo muchos, y no han hecho todavía, hay que decirlo, pero no hicieron muchos de los judíos del tiempo de Jesús. Ahora bien, hagámonos el cuestionamiento a los cristianos, porque también pudiera darse la misma situación, la misma tentación, de que nosotros nos creamos los papaupas de la fe. Porque bueno, porque tenemos al Papa, porque tenemos un Estado, es el Estado Vaticano, porque tenemos los sacramentos, porque tenemos sacerdotes con sus ornamentos, porque tenemos congregaciones, porque tenemos además centros de ayuda comunitaria, muchísimos orfanatos, hospitales, escuelas, porque la Iglesia Católica es un poder en el mundo muy débil. Y yo diría que con una influencia cultural en estos tiempos prácticamente nula. Y es precisamente esa falta de influencia que es lo que deriva en la terrible tentación de pretender ahora nosotros cambiar parte de las interpretaciones ya dadas y reveladas por nuestros padres de la iglesia, por los mismos apóstoles y por lo que inspiró al Espíritu Santo, para hacerla a la iglesia más amigable, más aceptable, que tenga seguidores más comprometidos. Entonces, bueno, si no podemos luchar contra el aborto, aprobemos el aborto. Si no podemos luchar o educar o fomentar la conversión en las personas que tienen estas terribles circunstancias de identidad sexual y de género, que además abogan por las operaciones, por tomar hormonas, que se hacen daños terribles físicos, que luchan contra lo que la biología propiamente ha establecido y además lo diría con un plan de Dios, entonces vamos a abrirnos a estas circunstancias. Que si no podemos luchar contra la corrupción, entonces, bueno, vamos a hacernos un poquito la vista gorda porque la corrupción, a veces de los narcos y de los políticos, pues surgen unas donaciones importantes para la sostenibilidad de la iglesia o de las obras de la iglesia. Fíjense ustedes que la Madre Angélica, que fue la fundadora del canal EWTN, ya fallecida,
Ella, yo quizás no va a llegar a ser santa, una mujer, una italiana con un carácter durísimo, pero que fundó una obra muy hermosa y además poderosa, continental, porque está en prácticamente en todos los continentes. Esa señora, esa madre, esa religiosa, insisto, repito, ya fallecida, fundó un canal y prohibió que ese canal recibiera un solo patrocinante. Ese canal vive 100% de la providencia de Dios, de las donaciones. ¿Por qué? Porque en el fondo, además de ser un acto de fe, en el fondo, cuando tú empiezas a aceptar donaciones o, o patrocinantes, publicistas, te vuelves esclavo de esas personas. Entonces, si mañana te quieren decir, mira, yo quiero que ahora me empieces a vender estos condones aquí en tu canal católico porque estos condones pues producen bastante dinero y tú dices, ya, pero es que eso va en contra de la filosofía y la enseñanza de la iglesia. Bueno, pero si no, entonces tengo que quitarte la ayuda. Bueno, vamos a poner por aquí en el fondo los condoncitos, no importa. Y eso al final, cada quien tiene moral de circunstancia, entonces cada quien sabrá lo que tiene que hacer con su vida. Ese es el problema de atarnos a los requerimientos del mundo. Y eso es lo que advierte Cristo. Cristo sencillamente nos invita y nos invita a Dios plenamente y María y los ángeles y los santos y la gente que ha dado su vida, martirio, sufrimiento por la iglesia, es a tener confianza en Dios. No hay mayor patrocinante, no hay mejor garante, compañero, padrino, eh, poder supremo que nos pueda acompañar en nuestras vidas de manera única y exclusiva que el gran poder de Dios, que puede traernos vicisitudes, que a veces las pruebas pueden ser duras, que a veces nos puede entrenar en la paciencia con enfermedades, con circunstancias económicas adversas, con depresiones o con soledades. Son entrenamientos para la paciencia, pero Él nunca va a estar fuera de nosotros. Mire, algo que sí puedo yo decir con garantía, y yo he vivido momentos de sequedad duros y me aterra pensar que se puedan agudizar con el tiempo. Porque esto que llaman la noche oscura, que en realidad lo viven son los santos, es experimentar el abandono de Dios como lo experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, donde Jesucristo literalmente experimentó la noche oscura del alma. Se sintió solo y abatido, pero al final cuando Él resiste, ¿quién va a asistirlo? Un ángel, uno o muchos. Entonces, resistir esos pequeños desiertos donde al parecer estamos totalmente abandonados, hay que abrazarlos, porque son momentos en que crecemos espiritualmente. Escuchar a Dios, yo diría, es una opción en libertad, pero es un deber para poder salvarnos. Y escucharlo con fidelidad. Por favor, mire, y termino con esto. Hay algo que resuena en la conciencia, y yo confío que es en la conciencia de todos, que cuando hay alguien que está predicando algo que no es, algo dentro de uno dice esto no es, de pana esto no es, mira, por aquí no es la cosa, cuando están justificando pecados, conductas, vicios, no, esto me sabe a comida sin sal. A veces nos quedamos ahí enganchados y nos convencemos de que sí es verdad porque necesitamos justificar nuestras mediocridades. Pero no bajemos la vara de la exigencia. Dios nos necesita. Dios necesita que seamos exigentes con nosotros mismos para que brille cual perla la gran maravilla, prototipo, diseño de santidad que vino incorporado con nuestra propia creación. Que Dios nos bendiga, nos vemos en la oración.